Ok, buenos días chicos, chicas. Estamos esperando que entre el resto. Yo ya, mientras tanto, he estado anotando sus nombres a medida que han ido entrando. Tenemos a Ana Maribel Chumacero, Elvia Trujillo, Iris Alexandra Urape, que está ahí, Judith Heredia también, Somanei, que entra y sale por algún motivo. Vamos a esperar que ahora vuelva a entrar. Y nos falta todavía que entren varios, ¿no? Entonces, mientras que entran, pues tenemos que ir avanzando. La clase de hoy no es larga, pero es importante porque de esta clase sale el trabajo con el cual vamos a concluir el hito 2. Entonces, vamos a pasar, ya tenemos un participante más, no. Vamos a pasar directamente a compartir mi pantalla. La ventaja es que como ustedes ya leyeron el capítulo, pues esto va a ser mucho más fácil y vamos a pasar la teoría, pues como teoría más rápido. Y luego nos vamos a enfocar más en la parte práctica, que es donde quiero que ustedes trabajen y donde van a trabajar el día de mañana. ¿Me confirman, por favor, si el sonido está adecuado y logran ver la pantalla correctamente? Se escucha bien, Lisa, y se ve todo bien. Muchísimas gracias, Elvia. Bueno, método estadístico. Como su nombre lo indica, ¿no? Su nombre en sí nos indica método, como entender método como una forma de hacer las cosas. En sí, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir algo para que sea un método? Pues primero que esté formado por pasos o esté formado por etapas que estén organizadas de forma cronológica para cumplir un objetivo. Eso es un método, ¿no? Entonces hay métodos para colocar una cánula, hay métodos para administrar sueros, hay métodos para un montón de cosas. Entonces, en todas ellas, déjenme silenciar un segundo esto. En todas ellas el método hace referencia a esa actividad formada, esa secuencia de cosas, ese procesos formado por una secuencia de actividades que tienen un fin y que tienen que ser realizadas una detrás de otra y que no pueden saltar ese orden, ¿ya? Y estadístico, bueno, viene de estadística, que sería la forma en la cual yo voy a aplicar la estadística para conseguir un objetivo. En este caso puede ser resolver una pregunta, un trabajo de investigación o la interpretación de algunos datos que sean necesarios, que hoy en día es tan importante, por ejemplo, para entender la dinámica del coronavirus, ¿ya? Y los protocolos de bioseguridad, etcétera. ¿Qué es lo que, cómo se enmarca este tema a su formación académica? Es decir, ¿para qué les sirve a ustedes dentro de su formación como futuros enfermeros? Bueno, el resultado es que ustedes sean capaces de generar información o datos y aplicar estas herramientas estadísticas adecuadas para que estos datos generen una síntesis de información, es decir, una información más condensada, más pequeñita. Y de esta manera hacer resultados, en la primera instancia, resultados de tipo descriptivos de una situación específica, y esto les va a colaborar en sí al tomar decisiones, ¿no? Decisiones dentro de su campo de formación profesional, pero también para su vida. La elaboración de encuestas va a partir justamente de cuán bien ustedes puedan elaborar en primera instancia este método
Luego hacer las matrices, los análisis, la comparación de distintas herramientas y posteriormente su presentación, ¿ya? Dentro de la base teórica conceptual, vamos a tener que avanzar todo esto. Sin embargo, en el primer hito de evaluación, que es el hito 2, solamente vamos a lograr avanzar hasta etapas del método estadístico y lo subsiguiente vamos a avanzar en el hito 3. Bueno, entonces habíamos dicho que la estadística forma parte de un proceso y este proceso tiene que ser lógico y ordenado. ¿Por qué lógico y ordenado? Porque recordemos que viene de el método científico. Y yo sé que todos ustedes han visto en colegio que era el método científico y cómo este se organizaba. También vamos a decir que eh, es grupal y no individual, es decir, al ser un proceso estadístico, la estadística no le interesa ver al individuo en sí, es decir, cuando nosotros hacemos el análisis clínico, trabajamos con el paciente y a ese paciente le hacemos el diagnóstico. Pero en el caso de la estadística nos interesa conocer cuántos pacientes tuvieron un determinado diagnóstico y no el paciente individual. Por ejemplo, ahora en Bolivia tenemos 200, 300 y pico casos de coronavirus. Ese número global es el que me interesa. No estoy diciendo Juanita Pérez de 25 años que vive en Cotoca, en la calle tanto. No, eso no le interesa tanto a la estadística, le interesa el grupo, el total de la gente, ¿no? Y caracterizar ese total de la gente. Después, obviamente, esta descripción me va a servir para comparar, para conocer su probabilidad, su ocurrencia y tomar decisiones. Decisiones pueden ser tan importantes como las que actualmente se toman, decisiones de país, por ejemplo, de cuarentenas, de compra de medicamentos, insumos, contratación de personal, etcétera, etcétera. El proceso estadístico como ustedes ya lo han visto, se compone de 3 tiempos o 3 momentos. Un primer momento donde yo hago la planificación y en esa planificación yo debo responder a qué quiero conocer, cuáles son mis objetivos, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué beneficios trae, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento, en qué lugar, no? ¿De qué manera yo voy a cumplir estos objetivos? Una etapa de ejecución, que es la segunda etapa, donde yo voy a recoger los datos, los voy a analizar y los voy a interpretar. Y una tercera etapa donde está la evaluación, es decir, cómo yo voy a, a- a confirmar mis objetivos primarios. Es decir, con todo este proceso yo voy a tener una respuesta clara, medible, verificable. Eso es importante porque aquí a veces nos olvidamos que para que sea ciencia tiene que ser medible, verificable y reproducible. Son los tres, los tres requisitos para que algo sea científico. Es decir, si yo digo como ciencia que la temperatura en un paciente es la elevación térmica de este, si yo no soy capaz de medir esa temperatura, no es algo científico. Yo no lo puedo estimar, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción de un individuo puede ser diferente al de otro individuo. Es decir, yo agarro y estoy en la casa, me toco la frente y digo, ay, no, estoy caliente, tengo temperatura. Viene mi mami, me pone la mano en la frente y me dice, no, pero si yo estoy más caliente que tú, ¿no? Y por otro lado viene otra persona, la hermana me pone la mano, me dice, no, si estás con mucha fiebre. Entonces, si yo no soy capaz de medir, la percepción deja de ser científica y se convierte en algo eh, que es muy, muy volátil, muy voluble. Por lo tanto, depende de la percepción de alguien. Entonces, a nivel matemático, nosotros necesitamos un número. Es decir,
Yo tomo con un termómetro la temperatura y si esta temperatura está por encima de los 37 grados o 37,2, dependiendo de en qué región lo tome, yo voy a decir, bueno, tiene febrícula o dependiendo si es más, pues, tiene fiebre, ¿no? O está en una hipotermia, que sería que está muy fría. Verificable, ¿por qué? Porque yo voy a agarrar y voy a medir, voy a ver el numerito, le voy a entregar a otra persona, ella también va a ver el numerito y cualquier persona va a leer el mismo numerito con el mismo instrumento, ¿no? Reproducible, ¿por qué? Porque si alguien me dice, no, está mal tu instrumento, no sirve tu termómetro, yo voy a traer el mío, trae su termómetro y nuevamente vuelve a obtener el mismo resultado. Entonces, la ciencia se basa en eso. Lo que no es reproducible, pues lastimosamente pierde consistencia. Y aquí es algo que a nivel médico hay mucha discusión, porque es muy poco probable que yo pueda realizar la reproducibilidad. Digamos, yo tengo un paciente que me llega con un absceso y yo agarro y utilizo un determinado procedimiento con una determinada farmacología, ¿ya? Yo le hago una limpieza quirúrgica, le pongo antibióticos, etcétera. Si yo quiero reproducir esa situación, yo no puedo hacerla. Yo no puedo producirle a una persona un absceso igual que a la otra persona, hacerle el daño para hacerle la curación y ver si la curación dio el mismo efecto o no en esa persona. Primero, porque uno, no es la misma persona. Segundo, yo no puedo hacer daño por una cuestión ética. Tercero, si utilizo la misma persona, la persona antes de la infección y después de la infección es completamente distinta. Una ya creó anticuerpos, ya creó mecanismos de defensa, su organismo ya reaccionó, ya no es el mismo que antes, el de la infección. Y en ese sentido, la reproducibilidad es muy, pero muy difícil en el ámbito clínico, extremadamente difícil. Los ensayos clínicos, si bien se hacen, por ejemplo, con 100 personas sanas, bueno, esas personas sanas, ¿qué decimos sanas? Que no tengan ninguna enfermedad aparente, que estén compuestos dentro de una faja etaria, que no hayan tenido, no sé, ninguna patología previa en los últimos 5 años, que tengan un buen estado de salud, que hagan ejercicios, etcétera. Pero ahora, esa persona sana, ¿es reproducible en todos los individuos? No, no porque vamos a trabajar con gente enferma y esta gente enferma tiene distintas etiologías. Vino enferma porque no come bien o porque no hace ejercicio o porque tiene hábitos tóxicos como tabaco, etcétera. Entonces no es reproducible y es algo muy complejo el cumplir con este precepto, al menos en el área de la salud. En el área de bioquímica y farmacia sí se puede, porque como investigadores nosotros podemos controlar las situaciones en laboratorio para poder reproducir una fórmula química, por ejemplo. Tengo una participante, Natalia, que está también llegando. Ok, vamos a aceptarla. Dame un segundo. Si ustedes tienen la posibilidad también de admitir, háganlo, por favor, para que no cortemos. Ahora bien, bueno, aquí hay unos ejercicios que se les pide hacer, pero no vamos a hacerlo esto, porque esto es cuando nosotros estamos en clase presencial. Ya. ¿De qué partes comprende la etapa de planificación? ¿Ya? De lo primero que ustedes tienen que hacer para cualquier cosa en su vida es definir sus objetivos. Y yo no sé si ustedes tienen sus objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, aunque ahora no pareciera que es importante definir objetivos porque estamos en un mundo que está cambiando y sabemos que va a cambiar y no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, ni el próximo año. Pero aún así debemos definir objetivos generales, ¿no? Ustedes han tomado la decisión de seguir la carrera de enfermería, por lo tanto, quizás su objetivo sea ayudar con sus conocimientos a la gente más necesitada y hay muchos caminos para lograr conseguirlos. Ustedes tomaron este y bueno, ya les dije, yo les felicito por una razón muy noble que ustedes están haciendo.
Entonces, ustedes definen su objetivo. Yo quiero trabajar y ser el mejor enfermero y tratar a las personas de forma humana y poder influenciar en que estas personas salgan de su problema de salud, pero además, aparte de salir, no vuelvan a recaer, pero además que ellos sean ejemplos y modelos para cómo evitar estos problemas en su comunidad. Ya, ese es su objetivo. Ahora, el segundo paso es delimitar la población a estudiar, es decir, sobre quiénes voy a trabajar, ¿ah? ¿A qué población yo me voy a dedicar? Entonces, yo diré, por ahí yo vivo en un pueblo y yo he visto la necesidad que hay en mi pueblo. Y digo, aquí en mi comunidad no hay, apenas viene un doctor, no hay enfermeros y la gente se tiene que curar con hierbas. Entonces, yo voy a trabajar en esta población porque yo he identificado que aquí es donde se necesita. Entonces, delimitan ustedes a una población, ¿ya? Una vez que delimitan esa población, van a determinar qué cosa van a medir, porque si ustedes no son capaces de medir, no van a saber si están mejorando o empeorando. Entonces necesitamos indicadores para saber si su actividad va a mejorar o no va a mejorar, por ejemplo, a esta población. En este caso, la propiedad a medir podría ser, bueno, yo he visto que la mayor cantidad de las personas se enferma porque no sabe o no tiene acceso al agua potable. Entonces, yo voy a enseñar y voy a educarles a los niños cómo hacer para que no se toquen la carita, no metan los dedos a la boca, les voy a enseñar a hervir el agua, les voy a enseñar a almacenar agua y con eso voy a reducir las enfermedades diarreicas. Ajá, ya tengo cómo medir. Voy a medir la reducción de enfermedades diarreicas. Voy a medir la cantidad de veces que se lavan las manos. Voy a medir si toman agua hervida o toman agua sin hervir. Ya tengo yo indicadores, entonces yo sé, necesito saber cómo está ahora para que después de que yo empiece a trabajar con esa comunidad en 3 meses ya vea yo un cambio, pueda medir la magnitud de ese cambio, ¿ya? Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Ese cómo lo voy a hacer es parte de la elección del diseño de investigación. Hay gente que por la comodidad o tal vez por el difícil acceso, dicen, bueno, yo ahorita no estoy en mi comunidad, no puedo ir, no puedo viajar porque estoy en la pandemia, pero yo sé que hay muchos artículos escritos o hay investigaciones o puedo llamar por teléfono a la gente y hacer vía telefónica una determinada encuesta o puedo ir al centro de salud y buscar las historias clínicas, las historias familiares y de ahí puedo obtener la información, ¿no? Entonces, hay métodos directos e indirectos. En general, los diseños de investigación se dividen en dos. Eh, que serían analítico o experimental y descriptivo. ¿Ya? Igual que la estadística, más o menos como las ramas de la estadística son esos dos. Eh, ¿Qué diferencia uno del otro? Pues el descriptivo, su nombre lo dice, solamente voy a describir, ¿no? Es así, es así, se lavan tantas veces las manos, etc. En cambio, en analítico yo voy a analizar el por qué. ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué esto? ¿Ya? Entonces, el analítico siempre me va a llevar a contrastar, a utilizar información de contraste, es decir, entre una situación y otra. Por ejemplo, el analítico me dirá si hay más infecciones diarreicas en época de lluvias o en época seca, si hay mayor probabilidad de parásitos en niños menores de 5 años o mayores de 5 años, ¿no? Entonces, el analítico siempre compara. Es requisito la comparación. No quiere decir que el descriptivo no compare, sino que el objetivo del descriptivo en sí es decir qué es lo que está sucediendo en este contexto. El analítico per se primero tiene que ser descriptivo para descriptivo A, descriptivo B, para poder comparar luego A con B. Primero digo A es así, B es así, y luego entre A y B existen estas similitudes y estas diferencias, ¿ya? También pueden ser los métodos, hay métodos que se llaman métodos de corte, método de estudio de casos, etcétera. En este caso,
podría ser también un antes y un después, ¿no? Antes de que yo haga mi trabajo de campo para enseñar a la gente cómo tomar el agua y cómo desinfectarla, cuántos casos habían antes y cuántos casos hay después de que yo ya he hecho las charlas, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya sería analítico. Luego dice delimitar la información a recoger, es decir, de dónde voy a sacar y qué información yo voy a sacar, qué información voy a recolectar. Mucho reensambla, se es similar a la propiedad a medir, ¿ya? Si la propiedad a medir es la temperatura, entonces la información a recoger será las lecturas térmicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta información a recoger es cómo yo voy a sacar esa información, estos datos que voy a medir, ¿ya? Con referencia, vamos a hacer igual un ejercicio ahora, no se preocupen. Con referencia a identificar las fuentes de información, no sé si ya los tengo la mayoría en línea. Si alguien que haya leído me puede decir cuáles serán las fuentes de información, que son dos. ¿Quién me va a dar la respuesta? ¿Quién me va a dar la información? Bueno, yo tengo fuentes primarias y tengo fuentes secundarias, ¿ya? Las fuentes primarias son aquellas que, como su nombre lo dice, son las primeras que se encuentran en el contexto. Cuando yo le pregunto al paciente qué le duele, el único que me puede contestar es el paciente, porque no hay forma de que otra persona entienda su dolor o pueda describirlo mejor que él. Solamente hay una excepción, que es cuando nuestro paciente es un niño, una crianza, y este no puede expresar, todavía no tiene la capacidad de expresar en palabras, o su vocabulario no es suficientemente amplio para poder expresar lo que le sucede. En ese caso, quien nos da la información es la madre, y como la madre es la que nos está dando la información, pues se consideraría una fuente de información secundaria. ¿Qué otras fuentes de información secundarias tenemos? Las historias clínicas, los informes de libros, los artículos científicos, todos aquellos que hablan de lo que se observaron, lo que midieron, pero que nosotros mismos no estamos yendo a medir, sino lo hacemos a través de algo. Todos los estudios laboratoriales también tendrían que entrar dentro de fuentes secundarias, porque si pedimos un conteo de glóbulos rojos, nosotros no los estamos contando los glóbulos rojos directamente, estamos pidiendo a una persona que cuente los glóbulos rojos por nosotros, con métodos secundarios. Ya creo que eso tiene que entenderse porque también se parece mucho a esta otra pregunta que dice determinar los métodos de recolección. Entonces, si mi método de recolección es primaria, yo puedo utilizar una encuesta, puedo utilizar una entrevista, puedo utilizar un grupo focal, ¿no? Puedo hablar directamente con los actores intervinientes, pero si fuera secundaria, pues entonces ahí tendría que, también puedo utilizar grupos focales, pero de personas que no están directamente involucradas, sino de actores secundarios. Puedo revisar libros, artículos, material didáctico, fotografías, videos de lo que sucedió, ¿no? Aquí toda la parte forense también entraría en la parte secundaria. Bueno, determinar los métodos de recolección es eso, construcción del formulario. Esta es una etapa clave en la estadística porque toda la información estadística tiene que contabilizarse, tiene que transformarse en números. La forma más eficiente de hacerlo es mediante un formulario. ¿Ya? El formulario típico de un estudio estadístico es la encuesta. ¿Ya? Esta encuesta
es nuestra herramienta número uno, pero también hay distintos formularios que vamos a ver la próxima clase, solo formularios. El formulario tiene varios requisitos que tiene que cumplir para hacer un buen formulario. Me sirve para acopiar la información, no solamente de mi paciente o de la fuente primaria, también me sirve para las fuentes secundarias. Yo puedo utilizar y utilizo formularios, por ejemplo, para el análisis laboratorial, análisis de orina, sangre, etc. Todos son formularios y todos son factibles de poder hacerse estadísticas. De hecho, hay muchos trabajos que trabajan solamente analizando estos formularios. Yo vi uno muy interesante que era sobre un laboratorio que hacía tipificación de sangre, de grupo sanguíneo. Y además, a este laboratorio llegaron muestras de momias de Atacama, de Chile. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron si los chilenos precolombinos tenían la mismo tipo sanguíneo que actualmente, ¿no? Entonces, pudieron sacar las muestras de sangre coagulada ya seca y todo eso, pero todavía tenían los antígenos y mediante muestras de DNA pudieron descubrir si eran O positivo, A positivo, negativo, etcétera, ¿no? Entonces, sumamente interesante el estudio. Y obviamente también tenía su propio formulario para poder identificar el origen de la muestra, la técnica utilizada y los resultados obtenidos. ¿Ya? Subsecuente a esta construcción del formulario, yo tengo que tener un plan, una estrategia de qué datos voy a presentar, ¿no? ¿Qué datos voy a presentar? Y también hace referencia a este formulario, a dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a mostrar. Puede ser también, por ejemplo, yo tengo la encuesta y tengo varios métodos para hacer esta encuesta. Hoy en día, como por el tema del coronavirus, está de moda la encuesta electrónica, ¿no? Entonces yo les puedo mandar una encuesta y ustedes desde su celular pueden analizar. ¿Algo pasó? Oh, espérenme un segundito, apreté algo que quizás no tenía que apretar. Ya sigo ahí en el PowerPoint. Entonces, ese plan de presentación del formulario también habla de qué tiene que decir el formulario, ¿no? Para que las personas lo entiendan y lo comprendan y puedan resolverlo de forma adecuada. Aquí tenemos varias opciones. Nosotros podemos ir con el formulario y preguntando e ir marcando nosotros. Hay los formularios autogestionados, donde yo dejo el formulario ahí en la entrada y quien quiere lo puede agarrar y lo puede llenar. Los electrónicos, hay los formularios, las encuestas telefónicas, ¿no? Por mensajería, por email, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la determinación de los recursos, es decir, todo este proceso de recolectar datos va a requerir una logística. ¿Qué quiere decir la logística? Voy a necesitar personal, voy a necesitar movilidad, voy a necesitar presupuesto, voy a necesitar una cierta cantidad de personas. Entonces, a eso se refiere la determinación de recursos. ¿Ya? Esta es la etapa más importante de la estadística. El resto de las etapas no es un problema, lo vamos a ir viendo a medida de que vayan pasando las clases, pero se basan en lo siguiente, en la parte de ejecución, nosotros aplicamos todo lo que hemos planificado. Mamá, ¿dónde está el juguito de manzana? Entonces, perdón, la etapa de ejecución es solamente aplicar todo lo que hemos hecho en la planificación. Y la parte de evaluación, nada más que es comparar lo que hemos planificado versus lo que hemos obtenido, ¿ya? Entonces, son las etapas últimas del análisis estadístico. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Porque luego vamos a hacer en conjunto un trabajo.
Preguntas, opiniones. Juro que esta parte es un monólogo, pero la siguiente todas tienen que y todas y todos tienen que participar. Bueno, asumo que han entendido porque además han leído el tema, ya lo saben. Tenemos 6 minutos. Lo que voy a hacer es cortar esta reunión. Les voy a mandar el link de la nueva reunión que vamos a tener ahora mismo para solamente hacer un ejemplo de qué es lo que ustedes tienen que hacer en la práctica y ya tienen pues casi toda una semana para poder hacerlo. Así que por favor estén atentos a su WhatsApp para que les mande el material, ¿ok? Bueno, entonces vamos cerrando esto.